Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato. Las tardes por el barrio y a pasar el rato con la pelota vieja y los guayos baratos para ganarle a la vida el campeonato. En casa mi vieja y en el colegio la seño me enseñaron a alcanzar lo que quería de pequeño. La palabra sacrificio, la palabra empeño, porque no es poco lo que cuesta un sueño. Así se echó a rodar el juego de la vida. Con esfuerzo y sacrificio nos dio la bienvenida. Y hoy tengo ante los ojos la verdad evidente, que aunque el triunfo sea tuyo, lo construye mucha gente. Primero la familia, luego los buenos amigos, porque los malos mejor ni te digo. Después los compañeros que la vida te ha dado, que aunque piensen diferente, tiran pa'l mismo lado. El juego es en equipo y un equipo es eso, muchas manos que se juntan para alcanzar el progreso. Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea. La recompensa es el éxito, bendito sea. Cuando el nudo de la vida aprieta, es cuando más hay que buscar la meta, porque no es solo elegir un destino, hay que apartar las piedras del camino. Todo por su felicidad. ¿Cómo? Y saber que la gloria no es una casualidad. No. Gente que con su esfuerzo vence la adversidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Al principio el sueño parece inalcanzable, pero a la voz de la experiencia hay que dejarla que hable. Dice que hay una puerta que nos lleva al futuro y la llave. Bueno, estamos con Jairo Andrés Quiñones. ¿Cómo vivió el gol y tal vez por qué la Equidad en el primer tiempo solo anotó un gol sabiendo todas las oportunidades que tuvo? Pues con mucha felicidad. Pues al primer tiempo como no nos fuimos concretar, pero las tuvimos. En el segundo tiempo el profesor nos pidió más tranquilidad y pues eso tuvimos. Se nos dio el primer gol y afortunadamente pude concretar para el triunfo de la Equidad. Los abuelos estrellas del futuro. Ok, en el segundo tiempo, ¿cómo vivió ese gol siendo pues lateral? Con mucha felicidad, pues el profesor nos pide mucho eso, que lleguemos al fondo y pues llegué y hice lo que él me pidió, que definiera. Por último, ¿para qué está este equipo y cómo vive cada partido? Si lo vive como una final o cómo lo está viviendo. Me hago la camiseta, me la pongo, la subo, la corro porque es el club donde pertenezco y por el club me da mucha felicidad jugar y pues este equipo va para muchas cosas y estamos planteando y proponiéndonos para llegar a la final.